matrimonio. Entonces, en conclusión, mi vestimenta sí refleja santidad. La vestimenta del cristiano debe reflejar santidad, pero no de manera exagerada y No, extrema, no, no, ¿sabes? no. Agregando No cosas, podemos irnos a los extremos. Los extremos siempre son malos. agregando cosas que no se aplican al contexto bíblico en el cual se dijeron. Un punto importante, la cual es importante resaltar, que dijo mi hermano Jerónide, es que si usted va a una iglesia y en esa iglesia no usan pantalones, las mujeres no se desrizan, y usted tiene conocimiento de esto, de que eso no es pecado, de que eso no le quita ni desagrada al Señor, si usted tiene que someterse a las reglas a la autoridad de donde usted está, porque si en esa iglesia hay una autoridad y ellos se rigen así, y eso es lo que ellos sostienen y creen, usted como miembro de esa comunidad tiene que respetar esas instrucciones, esas reglas. Ahí sí, cuando usted desobedece esa instrucción, esa regla que tiene esa iglesia, ese concilio, ¿verdad? Cuando usted desobedece y quiere armar un boicot o un show o una división y hacer un escándalo, porque como usted es que tiene este conocimiento y sabe que eso no es nada, ahí sí yo podría decir que usted ha cometido pecado. ¿Por qué? Porque la desobediencia es pecado. Cuando usted desobedece, usted entra en desobediencia. Y si ahí hay una regla, y la regla es esa, y usted la infringe y falta el respeto, entonces ahí usted está haciendo más daño que esas personas, que el conocimiento de ahí es hasta ahí que llega de ellos. Usted lo que tiene que hacer, como dijo el hermano Jerónimo, de orar por esa persona y que sea el Señor cambiando a esa persona, porque Dios trata. Hay una cosa también, hermano Jerónide, es que hay personas que en principio usaban pantalones, en principio se desrizaban y luego tienen un trato con el Señor. Aún eso no siendo malo, tienen un trato con el Señor lo visita, tiene un sueño, le habla a través de una persona y le dice, mira, yo quiero que tú dejes tal cosa. Pero hay que ver, no es, ahora bien, muchas veces la interpretación de la persona es incorrecta a lo que Dios le quiere decir. Porque cuando Dios te lo está quitando a ti, cuando viene a ver por la situación que estaba cuando Pablo escribió a Timoteo. Es decir, ¿con qué intención tú te lo pones? ¿Con qué intención tú te arreglas tu cabello? Cuando tú te miras al espejo, qué tú sientes en tu corazón? Cuando viene a ver, por la intención en que tú lo estás haciendo, es que el Señor te lo está quitando a ti personalmente. Ahora bien, hay personas, hermano Jerónimo y hermano Michael, que el Señor trata con ellos algo en su intimidad y ellos quieren hacer de eso una doctrina general. Quieren decirle a todo el mundo, profesarle, mire, el Señor me quitó esto y me lo quitó porque eso es del diablo, así mismo lo dicen. Y le dicen, y a los que lo están usando, los que lo usan, le dicen, si tú sigues usando eso, te va y ya usted sabe. ¿Qué usted piensa de eso, hermano Jerónimo? Mira, el Señor nos abra a cada uno de nosotros. Cuando nosotros venimos al Señor, a los pies del Señor, el Señor hizo trato de manera diferente con nosotros. Probablemente la forma que vino el hermano Michael al Señor es muy diferente a la que yo vine. Así y es. es muy diferente que la de Harry. También es eso, el Señor trata de manera diferente con nosotros. Cuando hay cosas en nuestra vida que están siendo piedra de tropiezo, el Señor hace tratos con nosotros. Por ejemplo, si para ti tu forma de vestir, tu pelo, tu cabello, tu maquillaje, está siendo de tropiezo para tu vida, el Señor te habla a tu vida, tú sometes eso, porque hay cosas en nuestra vida que tenemos que someter, el Señor trata eso con nosotros y tú lo quitas. Tú lo quitas. Pero yo no puedo, por un trato mío que tiene de manera personal el Señor conmigo, aplicarlo en otro. Porque el Señor trabaja con nosotros de manera diferente. De manera diferente. Mira, yo conozco una persona que dejó los refrescos. Y él dijo que fue el Señor que estaba trabajando y le hizo dejar eso. No sé por qué. Yo no sé. Pero el refresco, nosotros bebemos refresco y no es malo. A ti te hace daño el refresco, te hace caer en pecado. A mí no. Pero hay personas que sí.
Yo conozco personas que tienen un tipo de trabajo y el Señor hace un trato con ellos y tienen que dejarlo ese tipo de trabajo. Y probablemente para otras personas ese trabajo no es pecado, no le trae ningún problema. Pero tu condición, que has pasado por esa vida, por ese mundo, por esa situación, el Señor te cohíbe de eso. ¿Para qué? Para cuidarte. Para cuidarte a ti y cuidar a otro a través de ti. Pero yo no puedo un trato mío personal que ha tenido el Señor, yo aplicarlo a otras personas. El Señor se le reveló en sueño a José, le habló de manera personal a él. El Señor llamó a Samuel, lo llamó de manera personal. No le dijo, Samuel, ven tú y toda tu gente. No, fue a Samuel. El Señor, cuando se le reveló a José los sueños, fue a José. Entonces el Señor nos revela a nosotros y tiene tratos con nosotros de manera personal. En esos tratos personal que yo tengo con el Señor, yo no puedo involucrar a otros. Yo tengo que... Eso pasa muchas veces, a veces porque no distinguimos, a veces cuando el Señor habla a nuestras vidas, a veces no aprendemos como a diferenciar bien la voz del Señor. Y somos a veces como aquellas personas que tú le estás diciendo algo y antes de que tú termines de decir lo que tú tienes que decir, ya están hablando, ya se van y empiezan a hacer, pero espérate fulanito, yo no he terminado de hablar, te falta algo. Sí. A veces pasa con nosotros eso, el Señor está hablando en nuestras vidas y ya nosotros empezamos a actuar, pero espérate, falta algo más, yo tengo que decirte un poquito más, pero ya tú has hecho medio trabajo. Eso es lo que pasa. Wow. Interesante. Esto se aplica hasta para nuestra intimidad con el Señor. A veces el Señor quiere decirnos algo, nos lo dice a nosotros, personal, y nosotros como en nuestra vida diaria no somos de esas personas que se sientan a escuchar. Hay personas así, como dice el hermano Jerónimo, que tú le estás diciendo algo y ellos no están prestando atención a lo que tú le estás diciendo. Ellos prestan atención, están pensando en lo que te van a responder a ti, pero tú no has terminado de hablarle. Entonces, a eso mismo pasa muchas veces, como dice el hermano Jerónimo, con nosotros en la intimidad. El Señor nos quiere decir algo y nosotros comenzamos a actuar sin el Señor terminar de hablarnos, de enseñarnos lo que nos está enseñando. Entonces, es un punto a destacar a la audiencia que nos está escuchando. Dios puede tratar contigo algo personal, Dios puede hablarte, decirte que deje el desrizado, Dios puede decirte que no use pantalones a ti de manera personal si Él quiere, porque nadie sabe. El Señor actúa como de manera personal con las personas. Ay. Pero eso, escúchame, hermano Gerardo, usted no tiene que aplicarlo a los demás. Usted no tiene que hablarle a los demás lo que el Señor de manera personal trató con usted. No, y si el Señor, porque el Señor no te va a decir nada, no te va a mandar a decir nada que esté fuera del contexto bíblico. No te va a mandar a decir nada que esté fuera de la Biblia. El Señor puede tratar contigo con eso. ¿Por qué? Porque la intención de tu corazón cuando tú lo haces no es la correcta. La haces para enorgullecerte tú, para hacerte crecer tú y no para hacer crecer la obra del Señor en ti, no para que sea el Señor que resplandezca en ti. Hermano Jerónimo. A veces cuando nosotros vemos ese trato especial en cuanto a la vestimenta que puede tener el Señor con una persona, a veces pensamos en pecados muy exagerados, pero simplemente la vanidad. Hay personas que son vanidosos con lo que compran. Sí. Hay personas, mujeres, o hombres que compran vehículos, porque no también nos damos la vestimenta, son muchas cosas. Sí, claro. Hay mujeres que compran carteras y tienen 10,000 carteras, sí. Pero a la hora de la obra de Dios poner a Dios. Pero para comprar cartera. Para comprar cartera, hombres para comprar zapatos, ropas. Es verdad, para yo vestir, mira, lo mejor para que me vean limpio, siempre arregladito. Todo el dinero para eso, pero para la obra de Dios. Y Pablo le dice, mire, yo no quiero que ustedes sean así. Ay, pero algo diga. Esa es la verdadera corrección. Entonces, ya nos quedan unos cuantos minutos. Quiero aportar algo. Volviendo a Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. No vestirá el hombre ropa de mujer ni la mujer ropa de hombre. Hay algo que el hermano Jerónimo resaltó, que aquí, aparte de que el Señor, ¿verdad?, le está dando instrucciones a su pueblo, un pueblo que salió recientemente de Egipto, había salido, tenía que darle leyes para que ellos pudieran tener una buena convivencia, para que pudieran vivir bien, ya que
Como no, si no hay leyes, usted sabe cómo va a actuar las personas, entonces tenía que darle leyes. Aquí en esta ley, Deuteronomio 22:5, no vestir al hombre ropa de mujer ni la mujer ropa de hombre, aquí se ve que el Señor está marcando una diferencia. El hombre debe vestir de una manera, la mujer debe vestir de otra. Y no solamente a nivel de vestidura, hermano Jeroni, sino también a nivel de funciones. La mujer debe ejercer un rol dentro de la casa, dentro de la sociedad, y el hombre también debe ejercer otro. Hay una interpretación que dice, referente a esto, que cuando se dio esa palabra, cuando se dijo esto, se dijo porque el hombre como cabeza en ese tiempo, en ese momento, era el encargado de hacer los sacrificios, de llevar los sacrificios al altar. Era el hombre que tenía la responsabilidad. La responsabilidad de la mujer era educar a los niños, era atender la casa. Esa era la responsabilidad de la mujer. El hombre era la cabeza, era que sustentaba el hogar, era que llevaba el sacrificio, como le dije. ¿Qué pasa? Habían hombres que se estaban desentendiendo de su rol, de su función como hombre, como cabeza del hogar, y se le estaban dejando a las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? El Eterno tuvo que dar esta corrección. No vestirá. Es decir, la función del hombre, el hombre debe ejercerla, y la función de la mujer debe ejercerla la mujer. ¿Por qué? Porque cuando un hombre quiere hacer, o lo que la mujer tiene que hacer, cuando los roles en una casa, en un hogar, en una sociedad se cruzan y el que tiene que hacer lo que tiene que hacer lo deja de hacer, no va a funcionar. Entonces, ¿qué pasa? El Eterno, eso es una interpretación. Aquí damos diferentes posturas, una interpretación, ¿verdad? Se puede aplicar tanto a la vestimenta, de que la vestimenta del hombre no se la puede poner la mujer y viceversa, pero también las funciones, que esta interpretación dice eso, que los hombres, las mujeres estaban poniendo la vestidura del hombre para ir a llevar el sacrificio. Función que tenía que ejercer el hombre. Entonces el Señor tuvo que dar una advertencia, tuvo que decir no. Hay otra postura, Harry, también. Interesante, dígala. Mira, cuando el pueblo estaba en Egipto, aprendió costumbres de los egipcios. Ellos salieron con mucha costumbre y eso pasaba en Egipto también. Y ellos vieron eso, entonces ellos lo estaban aplicando. Cuando salieron, si tú te fijas, que ellos estaban aplicando muchísimas cosas y todavía ellos, el pueblo de Israel, extrañaba Egipto. Y muchas de las cosas que ellos vieron allá, la idolatría, ellos la aplicaron en el camino en muchísimas cosas, y por eso es que estaba pasando eso también. Entonces el Señor quiso marcar una pauta, diferenciarlo. No, mire, eso que ustedes hacían allá, que ustedes veían allá, ya no. Nada de eso que ellos hacían, la idolatría, esas confusiones, todas esas cosas, ya nada de eso ustedes lo van a hacer. Ustedes van a hacer esto. Y por eso es que el Señor le marca pautas y le dice, mire, el hombre no se va a vestir como la mujer, ni la mujer como el hombre. Pero si Dios lo dejaba así y no le decía nada. Un desorden. Un desorden. Y después, ¿cómo iba a haber una corrección si Dios no le había aplicado una pauta de cómo hacer las cosas? Pero Dios, como es un Dios amoroso, nos marca las pautas. Y nos dice, mira, tú debes hacer la cosa así. ¿Por qué? Es como un papá. Como tu papá te dice, mira, en esta casa se hace tal y tal y tal y tal cosa, de esta forma. Ya en un futuro tú no puedes decirle, no, ¿por qué? No, yo te dije. Dios le dice, luego más adelante vemos que Dios en ese número de ocasiones pasa juicio sobre su pueblo. ¿Y qué le dice? ¿Qué se trae a colación hacia atrás? Todo lo que yo le había dicho, porque cuando ustedes salieron de la tierra de Egipto, yo le dije tal y tal y tal cosa. Mira, no debe de hacerse tal cosa. Eso no se puede hacer. Pero para tú reclamarle a alguien que no puede hacer algo, tú primero tendrías que haberle enseñado. Claro que sí. Por qué eso no se puede hacer y lo que no debe de hacer. Interesante. Sí, una pregunta, hermano, con relación a eso mismo, a la vestimenta. Por ejemplo, en el caso de los hombres, que por alguna razón cultural o en el país donde se encuentre, pues en este caso vemos hombres usando falda. Entonces, háblame de eso. ¿Tú crees que eso es pecado o qué podemos hacer ahí? Mira, en algunos países que no están relacionados con por ejemplo en Escocia, hay una tradición que usan faldas y tocan un instrumento y todo esto. Pero vamos, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Ponemos una iglesia allá, los hombres van a la iglesia con falda. ¿Qué pasa? ¿Van a pecar? Esa es su cultura. Esa es su cultura, no van a pecar.
Tú vas a mirar a otro hombre con falda y ¿qué va a pasar? Normal, Nada, tú lo vas a tú ver. la vas a ver normal. Tú vas a sentir, vas a pecar en un momento. No, porque eso es lo que usamos aquí, normal. Tú me estás viendo con camisa, tú no estás pecando por eso. Tú me estás viendo normal, porque eso es lo que estamos acostumbrados a usar aquí. ¿Entiendes? Entonces, por eso que cuando yo empecé en la intervención decía que mayormente esa situación se ve en Latinoamérica, Sí, por nuestra cultura, así es. y no solamente eso se lleva en los pantalones, sino en muchísimas cosas que el cristiano, no es pecado para el cristiano, pero que uno debe de cuidarse, porque aunque no sea pecado, es piedra de tropiezo para otro. El mismo ejemplo que decía en los Corintios, Pablo decía, comer eso es carne, normal, que usted se la coma, no hay problema. Los hermanos fuertes, pero habían hermanos que lo veían y se estaban hasta descarriando. Estaban diciendo, ¿qué es lo que está pasando? Aquí hay una idolatría. Había un problema en la iglesia. Pero allá tú no vas a tener ningún... Ese problema de vestimenta en otros países no es tan marcado como en Latinoamérica. Es tan tal que en el mismo Estados Unidos las personas van a trabajar como hasta en pantalones cortos. Y eso no afecta, pero tú ve a una institución aquí a trabajar en pantalón corto, siendo creyente, ¿qué te van a decir? Lo primero que te van a decir es, oye, un creyente no viste así, eso es lo primero, el evangelio va a quedar por el suelo y te van a mandar para tu casa, ¿entiendes? Pero allá en esos países no va a pasar nada de eso. En esos países árabes, ¿cómo visten? Totalmente tapado y ellos no tienen problema con eso. No, que no se diferencia mucho. No, Yo estaba leyendo en un libro, Usos y Costumbres de las Tierras Antiguas, que decía que en Occidente, a nivel, ha pasado el tiempo y los tipos de vestimenta ha cambiado y sigue cambiando en Occidente. Nosotros a cada rato viene saliendo una nueva moda, algo diferente. Pero en el Oriente, no. En el es lo Oriente mismo. es lo mismo de hace siglos, prácticamente. Muy poco. En pocas comunidades de Oriente la vestimenta se ha actualizado. Y ahí, para aportar un poco, el tipo de vestimenta antigua era, como dijo el hermano Jerónides, lo primero era que utilizaban era una túnica o camisa. Esa era la ropa interior de ellos, la túnica. Esa era la ropa interior del oriental en los tiempos bíblicos. Una túnica. ¿Cómo era esta túnica? Esta túnica era, a veces podía ser manga corta y le llegaba hasta las rodillas o los tobillos. También podía ser manga larga, que era la más frecuente usada, manga larga y que le llegara a los tobillos. Esa era la ropa interior de ellos, muy diferente a la ropa interior nuestra. También otra cosa que se utilizaban era una túnica exterior, pero no siempre. No siempre, muy escasamente se utilizaba esa túnica exterior. Otra cosa que utilizaban era el manto. El manto, ellos utilizaban un manto exterior. El manto era, no importara el sol que estuviera haciendo, el calor, ellos andaban con su manto. Su cinto, se ponían un cinto que era el que le ajustaba la túnica, y que a la calle ellos no podían salir sin cinto. ¿Por qué? Porque le molestaba a la hora de caminar. Y en el cinto, según estoy citando el libro Usos y Costumbres de las Tierras Antiguas, muchas veces también lo utilizaban para guardar monedas, para guardar dinero en el cinto. Y el turbante, que era algo que se colocaban aquí en la cabeza como para cubrir, y tampoco salían sin su turbante. ¿Por qué? Porque habían tiempos en esas tierras donde el sol era extremadamente fuerte y le podía hacer un gran daño andar sin su turbante. Y las sandalias, que eso era lo que nosotros lo que nosotros conocemos como zapatos, eran lo que nosotros conocemos como sandalia para ellos. Aunque habían algunos que utilizaban también zapatos similares a lo de nosotros, pero no tan similares, porque los dedos lo tenían afuera, como abiertos. Y lo único que diferenciaba, como dijo el hermano Jerónides, la vestimenta de la mujer y del hombre, era que la mujer utilizaba un velo, el hombre un turbante, la mujer utilizaba un velo, y la ropa de la mujer era más delicada, más tierna. Ellas mismas fabricaban su ropa, y ellas mismas también fabricaban la ropa
del hombre. Entonces ya nos queda un minuto ya para concluir. Queremos hacerle una última pregunta al hermano Jerónide. Hermano Jerónide, de acuerdo a lo que citamos, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, donde Pablo insta a vestir con prudencia, a vestir de manera prudente, ¿verdad? Valga la redundancia. ¿Qué podemos decir, qué podemos aconsejar a las comunidades cristianas de hoy día? ¿Qué podemos recomendar a ellos para, así mismo como Pablo les recomendó a ellos, qué nosotros podíamos recomendarle o podemos recomendarle a nuestras comunidades que toman esos textos bíblicos y están aplicando un contexto diferente al que en nuestras comunidades tenemos hoy día? Bueno, lo primero que uno podría decir es que hay que aprender a tener un correcto estudio de la palabra de Dios. Es lo primero. Tenemos que aprender a tener un estudio correcto de la palabra de Dios para no caer en errores que pueden ser de tropiezo o pueden ser cargas muy pesadas para la iglesia y que no tienen fundamento. En segundo lugar, si tú eres una iglesia que aplica esto, que aplica lo de la falda, amén. Si la iglesia lo aplica, amén. Yo no soy de las personas o de los creyentes que voy a juzgar eso. Eso no debemos de juzgarlo. Debemos de tratar en amor todas esas situaciones y recomiendo porque a veces hay creyentes de diferentes iglesias que se relacionan y discuten estos temas y eso trae a veces discusiones acaloradas y eso. Eso no debe de ser un motivo para discusión. No debe de ser un motivo para discusión ni para división. Si el Señor trata contigo de manera personal que no puedes usar esto, yo lo voy a respetar. Tenemos que respetarlo. Si fulanita o fulano usa esto, no usa eso, tenemos que respetarlo. Pero sí también, como creyentes, tenemos que tener siempre en cuenta la santidad y qué transmitimos con lo que vestimos. Tenemos que tratar de vestir de manera prudente, casta, sin llegar a la vanagloria, sin llegar a la vanidad, sin llegar al orgullo. Yo recomiendo que cada uno de nosotros debe analizar su corazón, analizar lo que hay en su corazón, y si tú determinas que es un problema en tu vida, puedes quitarlo sencillamente. Porque al final el objetivo en que están encaminadas nuestras vidas es a glorificar al Señor, a que cada día que pasa mi yo vaya menguando, lo que yo antes decidía por mí vaya menguando. Cuando dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ese viejo hombre murió. Entonces este nuevo hombre debe de encaminarse a servir ¿a quién? A su Señor. Y cuando tú sirves a un Señor, tú tienes que obedecer a tu Señor en todo. Amén. Interesante. Debo menguar yo y crecer Cristo en mi corazón. No sé si el hermano Michael quiere decir unas últimas palabras. No, realmente la participación de nuestro hermano ha sido muy atinada para estos tiempos. Así es. Y que realmente nosotros lo veamos como una guía verdaderamente para nosotros tomar mejores decisiones. Y obviamente qué mejor que hacerlo a través de las Escrituras, ¿verdad que sí? Amén. El Eterno les bendiga de una manera especial. Teníamos la intención de seguir, pero ya el tiempo se nos acabó. Nos vemos el próximo sábado. Shalom, shalom.